Santo. Directamente transmitido desde el Coloso de P77, la revolución, la casa de la lucha libre. Como podrán darse cuenta por mi entusiasmo, el día de hoy celebramos el cumpleaños número 100 de Don Rodolfo Guzmán Huerta. ¿Y sigue luchando? ¿Sí? ¿Así En se otra llama? galaxia, como dijo el mago Septiembre. Uy, el santo. El santo, el día de hoy, el in memoriam de El Santo. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Toot, toot, tootsie, goodbye. Esto es Toma 3, Toot, toot, tootsie, don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. Y en este episodio, entonces, vamos a hacer un homenaje. Ujú, sí, un homenaje que yo por lo menos he esperado ansiosamente desde que comenzamos a grabar estos programas. ¿Ah, sí? Sí, sí, o, sea, sí. o sea, me estás diciendo que tal vez en secreto este era tu objetivo. Ajá, y después de Llegar esto ya nunca así, volveré vaya. a salir en Toma 3. Alégrense aquellos que me escuchan en Toma 3 y ya están hartos de mí. Hoy es el último programa que hago, yo con esto me zafo del proyecto. Vaya. Estamos escuchando a... Mi nombre es Marco Antonio Santiago, por si no me conocen. El que se retira para que quede perfectamente Sí, claro. Claro, así. Y quien se quedaría con nosotros hipotéticamente. Tienes que hacer más que un gesto Es en el un podcast. enmascarado mudo, Es es el el enmascarado. Ah, tengo que decir mi nombre. Es el Ok. ángel del silencio. Roberto Chévez. Muy bien, y les habla también Víctor Rogelio. Y entonces, en este episodio, bueno, hay muchísimas cosas que hablar del santo, porque es una figura de identidad mexicana tan fuerte, y que también nos gusta presentarla y sentarnos a hablar de ella. Bueno, después de estos días en las que una buena parte del país no se le ha pasado tan bien, y entonces, pues como que siempre es bueno tener algo que pueda distraer un poco de los malos ratos y al mismo tiempo servir como como un elemento de unión, de identidad mexicana y así. Claro, como lo ven. pero bueno, yo creo que raras veces se hace un homenaje en vida a alguien que cumple 100 años, ¿no? Es Acabas raro. de- es acabas de raro hacer que una gran aseveración. Es raro que se le haga. Me parece. Bueno, Y mira, luego más si está lejos, ¿no? 23 de septiembre de este año, el santo hubiera cumplido 100 años aquí. Yo sigo insistiendo y sigo citando la famosa frase del mago Septiembre cuando Santo murió en 1985, muere el santo, un 5 de febrero, curiosamente un día de la Constitución, Ajá. de un ataque cardíaco, y que el mago Septiembre hizo el panegírico y dijo el santo no está muerto, el santo simplemente se fue a luchar a otra galaxia. Claro, en la misma galaxia donde vive Elvis y En Pedro donde, Infante, sí, ¿no? donde están Elvis, donde está esperando Pedro, donde ahora ya nos está esperando el mago Septiembre. Claro. Entonces, Él también Todo el mundo sí, termina donde trayéndose. todo el mundo debe de estar, pero, o sea, me parecía digo, dentro de esta grandilocuencia que el mago siempre tuvo para describir ese tipo de cosas y que son necesarias para la lucha libre, me parecía un buen elemento. O sea, en una patria tan castigada por que no existen figuras sagradas a las que no eventualmente les podamos rascar y resulte que son, no eran lo que nosotros imaginábamos. De repente es necesario que tengamos como nuestra pizquita de ingenuidad y tengamos a nuestro superhéroe medio incólume y medio intocable. Y Santo anda reuniendo una de las características importantes allí. No sé en qué lugar quedó hace años cuando el bicentenario y el centenario se hizo una enorme encuesta de personajes públicos mexicanos y de dónde estaban en el corazón de la gente. Y curiosamente los próceres salieron como medio mal parados y lo que quedaba bien parado eran figuras así. Según tengo entendido, Pedro Infante es el segundo lugar de como figura mítica en este país. Y el santo. Ujú. El santo está en esa lista, me Sí, imagino, el ¿no? santo está entre los primeros 10 también como una figura admirable y curiosamente deja atrás a figuras históricas
que se supone que tendrían que ser más admirables, ¿no? ¿Y de casualidad recuerdas quién quedó en primero? Si no estoy en lo correcto, el primero tuvo que haber sido Benito Juárez. No estoy seguro. Si Tiene no, sentido. entonces la otra opción es que el primer lugar haya sido José María Morelos. Ok. Por gusto de la gente, pues por Ellos, popularidad y penetración. O Zapata, Ujú. es el tercero. Entre ellos tres apostaría que está el primer ¿Y ellos en qué mexicano. película del Santo de Pedro Lucha. Infante aparecieron? Oye, no nos pongamos a especular al respecto, ¿eh? O sea, No. Pedro Infante se fue con ganas de interpretar un cura Hidalgo en Museo de Cera, ¿no te acuerdas? Y mira que él también cumple 100 años, ¿no? Sí, él es nuestro siguiente proyecto al Prontito, futuro. prontito. Ujú. Pero, pues vamos entrando en pues materia, entremos ¿no? en materia, O sea, porque te pones muy el, peleonero con... el tiempo no es infinito, Sí. pero yo creo que El tengamos, tiempo pues, podría estás- serlo, O sea, el estás nuestro diciendo que no. hablemos de... ¿Estás diciendo que vamos a hablar sin límite de tiempo? Sí, yo diría Entre que sí. 2 y 3 ¿Caídas? caídas. No me voy a caer Y con o ustedes. secciones. Sí, no me voy a caer con ustedes, eso seguro. Bien, pues Eh, empecemos hablando. Yo creo que empecemos explorando precisamente como esta figura del santo, cómo pasa a ser un ícono en muchos sentidos también del cine mexicano, eh, cómo sale de su mundo de lucha libre, llega a las películas y eso le da una exposición tan amplia que se convierte en este elemento tan importante para nuestra cultura. O sea, el santo era un luchador originalmente. El santo es una... Para todos aquellos que nos observen, o bueno, perdón, que nos escuchen desde otras latitudes, tal vez para ustedes no sea tan cercana la figura del luchador y de la lucha libre mexicana, pero en México durante los primeros años, digo, recién también, no tiene menos de un mes, que se cumplieron 84 años de la implantación de la lucha libre en México, de la comisión anteriormente Asociación Mexicana de Lucha Libre, de la mano de Salvador Luterot, que según tengo entendido era un mueblero, Sí. era un empresario mueblero que se sacó la lotería. Ajá. Y con la lana que sacó la Literalmente. lotería, literalmente se sacó la lotería y con la lana que tenía de lotería rentó un par de espacios, abrió una arenita, la primera Arena México que ya no está donde estaba donde está la actual Arena México, y dio las primeras funciones de lucha libre trayendo luchadores norteamericanos. Y el espectáculo gustó tanto que a partir de ahí hasta el día de hoy prácticamente de manera ininterrumpida, excepto por ahí hubo una prohibición en las épocas del regente Uruchurtu, creo, y luego en algún momento posterior hubo una prohibición porque decían que los espectáculos eran muy violentos y todo, pero la lucha libre ahí ha estado. Tiene un enorme arraigo en México, o sea, hay montonales de figuras de ellas, ¿no? De luchadores con y sin máscara, pero curiosamente el fenómeno del luchador enmascarado que nos es muy propio, ya hay americanos, hay luchadores norteamericanos con máscara, pero no tienen el arraigo que tenemos como el luchador enmascarado aquí. La Claro. tradición de la máscara en México es completamente distinta y es única. Es que yo creo que en Estados Unidos ocurre exactamente lo opuesto, ¿no? Hay un protagonismo que no pueden negar, ¿no? O sea, es inevitable bueno, pues tengan una serie de superhéroes que viven en el anonimato, pero pues a la hora de tratarse de un superhéroe real, pues tiene que ser alguien que todos conocen, ¿no? O Sí. sea, en cambio aquí en México, pues se creó esta tradición del héroe anónimo, y no solo del héroe anónimo, o sea, del verdadero superhéroe que se gestó desde los meros inicios del cine en México, ¿no? Entonces, yo creo que eso digo, bueno, o sea, en el caso de la lucha libre, pues ya hablaremos en su momento Ujú. que eso ocurre hasta los 50, ¿no? Pero curiosamente, nosotros no creamos superhéroes en su momento, no nos dimos a la tarea de crear superhéroes que fueran producto de la imaginación nada más, ¿no? Sino que fueran verdaderamente asequibles, ¿no? O sea, que realmente para nosotros fueran seres que existen entre nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el gran logro bueno, en general del cine de lucha libre, ¿no? Sí. Ahora, la lucha libre es un fenómeno muy curioso, ya lo habíamos platicado fuera de micrófono. La creencia de las últimas 2 generaciones es que el fútbol es el deporte más popular de México, ¿no? Y nos lo han metido Sí, a claro. puñetazo por la garganta de, no, el fútbol es el deporte que los mexicanos adoran. Pero curiosamente la tradición, en la época en la que nace la lucha libre y
e inmediatamente después el fenómeno cinematográfico de la lucha libre, el fútbol es un hijito feo y mugroso de los deportes, y hay al menos 8 deportes más populares que él. O sea, se narra de la historia de las épocas en las que el béisbol era glorioso, en las que la gente entraba a ver un partido mientras se había en la pausa de la comida en la Ciudad de México. Los lugares estaban abarrotados, se daban dos partidos por día. Se traían estrellas de prácticamente todos los lugares del mundo, incluso hubo una huelga norteamericana y los mejores beisbolistas de Estados Unidos vinieron a jugar aquí a México en los 50s. Está el box, que siempre ha tenido mucho arraigo entre el público mexicano. Está la pelota vasca, el hayalay, que también tenía mucho calado entre los inmigrantes españoles que vinieron después de la Guerra Civil. Estaba el americano, que era un deporte de universidades. Te digo que ellos insisten en que la palabra clásico se la robaron el Chivas América al verdadero clásico, que es el Pumas, ¿no? Entonces, entre todos esos deportes que tienen mucho arraigo en México, la lucha libre es particularmente gustada. Le gusta mucho a la gente popular, a la gente pobre. La gente pobre abarrota las arenas, se siente muy identificada con la lucha libre. Ellos fabrican los primeros ídolos de la época, y entre esos primeros ídolos de la época va a estar un jovencito Rudy Guzmán, así, que lucha sin máscara, viene de Tulancingo, luego le ponen una máscara de cuero horrible y se llama el Hombre Rojo, siempre como rudo. Que la pierde, ¿no? Ajá, no sé si la pierde o renuncia a ella. Es que No, creo que sí la perdió. ¿Sí la perdió? En sus inicios, pues estaba aprendiendo a defender la máscara. Sí. Y aparte, bueno, pues no, digo, yo hubiera perdido esa máscara encantado. No sé si la has visto, es horrible. Parece un balón de fútbol de los viejitos, de los de cuero, con un par de agujeros. Los retacas en la cabeza. Decían que era horrible luchar con esas cosas. Y luego uno de sus promotores le ofrece una máscara plateada porque está creando un grupo, y le ofrece 3 nombres: el Diablo, el Ángel o el Santo. Y a él le gusta más el nombre del Santo, que era como una ironía porque aparte con su máscara plateada y el nombre del Santo él era rudo. Sí, lo cual significa que era de los malos. Era de los malos, era el tipo que golpeaba por la espalda, que hacía trampa, que picaba ojos, que no seguía las reglas, ¿eh? Pero parece ser que el personaje cae con muchísimo carisma en las arenas de lucha libre. Al público le encanta la figura del Santo y empieza a subir, a subir, a subir. ¿Y en qué año es cuando surge entonces el Santo? El Santo es de 1942, si la memoria no me falla. Sí, creo que Santo ya tenía sus 6, 7 años. Sí, se supone que tenía 25 cuando se pone la máscara, y tenía creo que 6 en el medio porque él empezó a luchar a los 19. Sí, Claro. sí. Entonces, o sea, ya llevaba un rato dándole, pero se podría considerar que es de la primera generación de lucha libre, pues la primera generación de lucha libre en este país es de 1930 y tantos, 33 según yo. Y Santo 9 años después ya está luchando con la máscara, ¿no? Ya con la afición firmemente plantada, y con lo que poca gente sabe, su popularidad no se debe al cine, su popularidad se debe a los cómics. En las historietas es en donde nace un autor que se llama José G. Cruz, crea una historieta, la famosa historieta atómica del Santo. No eran dibujos, eran fotografías. Santo posaba para las fotografías. En ellas resolvía crímenes, peleaba contra todo tipo de criaturas, y es una revista que eventualmente la mitología dice que alcanza tirajes de 1 millón de ejemplares a la semana. Yo siempre he creído que es una exageración, pero todo es posible. Lo cierto es que sí son tirajes de cientos de miles de revistas por semana, que tiene un impacto fabuloso en el público, que va a sentar las bases de lo que eventualmente van a ser personajes como Chanok, personajes como Calimán. Claro, y en un momento donde si algo le hacía la competencia al cine era la fotonovela, ¿no? Ajá, O algo, sí, una sí. publicación de gran tiraje, ¿no? Sí. Y fue en esta fotonovela, en este cómic, donde se sentó como que las bases temáticas de La lo que serían las pelis del mitología, Santo. tanto estética como narrativa del Santo, pues. De hecho, las historias tienen tanto calado en el público que inmediatamente, o sea, pocos años después, en el famoso año 1952, es el famoso año del nacimiento del cine de luchadores, en donde se dan las 4 obras así
básicas de la lucha libre, que son el luchador fenómeno, el huracán Ramírez, la bestia magnífica y el enmascarado de plata. Se le ofrece a Santo hacer el papel del enmascarado de plata, pero él lo declina porque el enmascarado de plata en la película es un villano. Entonces no le interesa hacerlo. Pero Y para a- ese entonces ya se había pasado a los técnicos. Sí, no, todavía era un rudo más o menos famoso y carismático. Ok. Ay, curioso, o sea, el personaje del santo surge como un rudo, ¿no? Surge como un villano y luego se redime y te digo, esa narrativa va a subir hasta nuestros días, pues. Entonces, de 1952 que nace el cine de luchadores, que ya tenía muestras anteriores, pero en ese momento se le considera como el banderazo de salida para el género, van a pasar 6 años hasta 1958, en el que Santo Claro. va a hacer las 2 películas de coproducción cubana y mexicana, Ajá. Hombres Infernales y El Cerebro del Mal. Eh, la última de las cuales está terminada un día antes de que Fidel Castro entre a La Habana y culmine la revolución, expulsando a Batista de Cuba y culminando la revolución cubana. Pues por los pelos Sí, se sí, termina sí. esa. Y bueno, ahí podría entrar una máxima de producción mexicana del miedo no anda en burro y hay que acabar, ¿no? Sí, o sea, cuando dicen lo que te hace terminar la película son unos plomazos. Pero bueno, o sea, yo veo muy interesante cómo se fue construyendo la figura del santo realmente, ¿no? O sea, fue evolucionando por todo lo que has comentado. O sea, él fue un personaje que originalmente el mismo Guzmán, pues, estaba intentando varias cosas. O sea, él empezó a tener un gran gusto por la lucha libre gracias a sus hermanos. Y poco a poco él mismo se fue construyendo un nombre bueno, una vez que pues, más bien fue construyendo una idea, ¿no? Y en el momento en que el santo llega a formar parte de su personaje como luchador, pues yo creo que llega en el momento correcto y tiene la posibilidad de defender una máscara que nunca perdió, ¿no? Entonces, eso pues ayudó a acrecentar pues, el nombre a tal grado de convertirlo en una leyenda, creo yo, incluso antes de que él incursionara en el cine, ¿no? Sí, a él es muy popular cuando llega. El cine es como el último espaldarazo, digamos que cultural, para demostrar que el santo es una figura de gran arraigo y de gran gusto para el público. Claro, y a mí no deja de sorprenderme pues, o sea, yo insisto, o sea, en un México que construye a su manera un Star System, en la época de oro del cine mexicano, o sea, incluso tiene la posibilidad de desarrollar algo como como un cine de superhéroes, ¿no? O sea, donde, bueno, fue dominante el personaje del santo, pero pues no nada más él, o sea, él no, ni siquiera viene a inaugurar esto, ¿no? O sea, fueron 6 años previos los que vienen a construir y yo creo que afianzar un poco el terreno como para que el santo llegara de manera arrolladora con películas de bajo presupuesto a construir un cine muy comercial, ¿no? Sí. Esa es una pregunta que me surge, o sea, si ya había cine de luchadores, y pues entendería que había muchos luchadores afamados, tanto como fuera dentro del ring o en otros medios, que tenía la figura del santo que lo hizo tan especial. Yo digo que es una serie de accidentes afortunados. Santo es, desde mi perspectiva, el canto del cisne del cine de oro nacional. Es el último gran impacto que va a tener el cine. Beto en alguna ocasión pasada mencionaba, ¿no? O sea, Estados Unidos durante la época de guerra se deprime en su cine, ¿no? No lo produce o produce solo cine de propaganda. Entonces, todas las naciones de América sobre todo que no están produciendo cine o que producen cine de manera muy limitada, pero que están esperando un cine de evasión o de entretenimiento, dicen, bueno, ¿y ahora qué pasó? Los gringos que son los que me proporcionaban este cine no me lo están dando y pues ¿qué sigue? Y es curiosamente México el que llena el hueco, ¿no? El que empiece a producir melodramones, películas bélicas, películas históricas, tragedias, incluso thrillers. Hay las muestras de cine de ciencia ficción y de terror de serie B claramente en México. Y cada uno de ellos alcanzó su buen pedazo de éxito y su buen pedazo de trascendencia. Hay un par de creadores mexicanos que no le piden nada a cualquier creador de la época europeo o norteamericano. Ahí está Fernando Méndez, por ejemplo, con El Vampiro.
la película de Germán Robles, que anticipa en un par de años la imagen del vampiro de colmillos que va a popularizar Christopher Lee y la Hammer. Viene a trabajar a México Buñuel y buena parte de la producción más emblemática de Luis Buñuel se da aquí en México. O sea, Viridiana, Los Olvidados, El Ángel Exterminador, Ensayo de un Crimen se dan aquí. Entonces, y son películas mexicanas en el sentido de que reflejan la época en la que está trabajando. Entonces, Pero será, o sea, una etapa en particular y el santo ya vendría hasta los 60. el santo viene justamente, te digo, como el último elemento. México ya tiene muy asentado genios de la comedia, ya tiene muy asentados galanes de la época, en todo tipo, el galán citadino, el galán ranchero, ya tiene asentado todo. Y como que lo que le falta es esto que efectivamente en Estados Unidos está ya ensayado, el serial de superhéroes. Finalmente ya Batman tuvo su serial en televisión y su serial en el cine. Finalmente ya hay varios personajes como Pican, ya apareció el Zorro, ya apareció el Llanero Solitario. Estos justicieros únicos ya están allí. Entonces México es como, ¿cuál es nuestra respuesta a esto? Y la respuesta a eso es Santo. Pero Santo llega en un momento en el que el cine nacional ya no es un accidente, no es una sola película surgida aquí y otra película surgida allá, ¿no? Ya tenemos nuestro mini Hollywood, ¿no? O sea, los estudios churubuscos son en ese sentido un mini Hollywood. No tienen nunca el poder y la penetración que tuvieron ellos, pero tienen esa influencia y tienen actores como Tintán trabajando 10 meses al año en set, grabando películas, y tienen gente como Pedro Infante, el mismo Santo, ¿no? Lo vamos a ver ahorita. Con carreras muy breves, o sea, la carrera de Pedro Infante puede circunscribirse a 10 años de cine. La de Santo se circunscribe, hicimos la cuenta, a 58 de 58 a 81, ¿no? O sea, veintitantos años. Y en ese tiempo, ambos hacen más de 50 películas. Entonces, sí, es increíble la Ajá. cantidad de cine que se hizo de lucha libre y Sí. más para el santo, ¿no? Sí, o sea, aparte, el santo aparece se hace un recuento, Nava y los otros tipos que hicieron estas recopilaciones de lucha libre, lo de Quiero ver sangre y todo, hacen un recuento de más de 200 películas de luchadores en la filmografía nacional. Que de esas 200, o sea, que una de cada 4 películas de luchadores tenga a Santo como protagonista, digo, Sí, no, o sea, bueno. incluso en géneros más vastos, John Wayne no puede presumir eso, pues no puede presumir de estar en una de cada 4 películas de vaqueros. Clint Eastwood tampoco puede hacer eso, pues. Sí, y no, produjeron no. muchísimo. Y además con el mismo personaje. Ajá. Claro, yo creo que encontraron una fórmula que fue muy potente, ¿no? O sea, fue hacer una película de serie B, por decirlo de algún modo, de muy bajo Sí. presupuesto, que tuvo un gran éxito entre el público, ¿no? Entre un público muy afianzado que ya existía gracias a la época de oro del cine mexicano, ¿no? Sí. O sea, ya el cine había evolucionado tanto en este país que se permitió, pues, hacer experimentos tan surrealistas como toda la filmografía del santo, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, las primeras películas y prácticamente eso se mantuvo durante todas las 50 y tantas películas que se filmaron con el personaje del santo, en hacer algo que es aparentemente serio, pero en realidad genera una risa involuntaria, ¿no? O sea, es un tipo de cine, yo diría mucho a lo Ed Wood, mucho alineado al churro de Juan Orol, o sea, lo que entendemos como la creación de un cine barato después de tener algo tan deslumbrante como la época de oro, ¿no? Entonces, pues digo, todo esto yo siento que asienta todos esos ingredientes necesarios para poder crear verdaderos superhéroes. O sea, tan es así como que el santo, siendo un personaje verdadero, se introduce en el cine y cosas como el Huracán Ramírez vienen a salir del cine y Ajá. convertirse en personajes verdaderos, ¿no? O sea, es increíble cómo empieza a haber una magia en torno a este cine de superhéroes que, pues bueno, por ahí pues no podemos dejar de mencionar a Blue Demon como verdaderos superhéroes, ¿no? Es la gran contra. Aparte, el fenómeno que menciona Beto es muy interesante. El Huracán Ramírez es un invento de guión que luego se convertirá en un luchador. O sea, a la gente le gusta tanto que eventualmente el Huracán Ramírez debuta en el pancracio, ¿no? Debuta en la lucha libre.
O un fenómeno análogo es el de la sombra vengadora, que se va a convertir en el Rayo de Jalisco. La sombra vengadora también tiene películas anteriores a Santo, así esta máscara negra con el rayito blanco, que lo único que cambia es la dirección del rayito, pero el mito del Rayo de Jalisco también nace en el cine. Tinieblas van a ser en el cine, Mil Máscaras van a ser de un concurso y está muy promocionado por el cine. Son personajes que nacieron previamente. Y está el fenómeno de los luchadores, que eran luchadores famosos y colocados, y luego incursionaron. El más emblemático es Santo, pero sí, efectivamente, se puede mencionar a Blue Demon, se puede mencionar al Médico Asesino, se puede mencionar al Lobo Negro, a los eternos, aparte de los eternos rivales de Santo, ¿no? El Lobo Negro y Natanael León, Frankenstein. Si ustedes han visto una película de Santo y lo han visto luchar contra un calvito grandote, ese es Frankenstein. Entonces, todos estos personajes brincaron o sea, hicieron el traslado, pero indica una retroalimentación muy curiosa del fenómeno del cine de luchadores. Efectivamente no es nuevo para cuando llega Santo. Santo ya está como afianzado en él. Le va a dar un empujón muy poderoso. En 58 hace su primera película y en 1962 va a grabar la que por muchos lados consideran todos como la obra maestra del cine de luchadores, que es Santo contra las mujeres vampiro. Antes de que Santo haga sus películas, la mayoría de las veces, el género no está asentado. El Huracán Ramírez es un drama familiar, donde David Silva encarna al huracán cuando no trae máscara, pero es una telenovela, pues, o sea, es un tipo que tiene un restaurante y aparte es empresario de lucha y tiene peleas domésticas con sus hijos, entonces no es del todo el género. La Bestia Magnífica es un melodramón ahí con Crocs Alvarado y Walt Rubisky, en donde se representaba la dureza de la lucha libre, uno de los luchadores queda tarado, el otro queda inválido, y todo por los amores de una mala mujer. Era un melodrama clásico mexicano. El luchador fenómeno de Resortes es una parodia del género. Pues muy curioso que el género nazca con una parodia de sí mismo ya. Pues es una comedia en donde a Resortes lo posee el espíritu de un luchador fantasma que quiere ganar un campeonato para poder descansar en paz. Y entonces Resortes gana poderes sobrenaturales porque se posesiona de un fantasma. Y El Enmascarado de Plata es un serial muy a la usanza gringa, de capitulitos en donde el luchador llega y golpea. Sí. Santo, con las mujeres vampiro y con sus primeras películas, va a plantear lo que después se va a repetir innumerables veces. Efectivamente, el perfil del superhéroe. Los luchadores son héroes de la justicia, son un equipo de superhombres que se ganan la vida luchando. Pero que básicamente son combatientes contra el crimen. Claro. Es como si nos plantearan ahorita los Avengers y nos dijeran que Steve Rogers, el Capitán América, pues aparte de luchar contra los supervillanos, pues se gana la vida pues yendo al gimnasio a instruir gente. Es básicamente esa fórmula que se va a quedar el resto del tiempo hasta que el género colapse y muera, la que se va a mantener. Y en ese sentido Santos sí es emblemático. Antes de él, las películas de luchadores no son como después de él. Y es una de las razones por las que cala. Él como que encuentra el sentido de el luchador es efectivamente un superhéroe. Si les parece bien, pues pasemos a la siguiente caída para hablar en particular de películas específicas del Santo, ¿no? Donde podemos ver algunos de estos elementos. Yo digo que podemos mencionar 3 emblemáticas. Una de ellas, no fácil, las mujeres. 3, por favor. No, por eso digo que 54. nos ciñamos. De estas 54, o sea, podemos ciñirnos a que mencionan de las mujeres vampiro, contra las mujeres vampiro, claro. Y algunas otras 2, quizás del final o al principio, no sé, ustedes dirán. Pero bueno, ya se mencionaron algunas, pero bueno, aquí yo quisiera acotar algo, o sea, pues yo siento que el cine de luchadores, particularmente las películas del Santo, fue un género que bueno, pues es un gran orgullo para nosotros el tenerlo como una serie de documentos que muestran el sentir del pueblo en aquellos tiempos. Pero siento que no evolucionó, o sea, fue un género que se estancó desde el inicio,
Y pues prácticamente desde Santo contra el cerebro del mal, pues es un argumento que se mantuvo hasta la última película del Santo. O sea, en realidad, pues todos los ingredientes infaltables, pues eran pues el Santo, obviamente, un villano loco en algún sentido, Escenas de lucha. exactamente, escenas de lucha. Obviamente ahí era donde legalmente el villano se enfrentaba contra el mismísimo claro. superhéroe, en el ring, y bueno, posteriormente fuera del ring, en la batalla final. Y pues alguna heroína o alguna villana muy sensual que Ajá. que Y a tenía- veces, así, no siempre, así también. Ah, bueno. Sí, o sea, hay ocasiones en las cuales el elemento central de las películas, del atractivo visual de las películas de Santo o de Blue Demon o de Mil Máscaras, es el atractivo visual por requerimientos del argumento. O sea, el argumento dice que es la chava guapa, pero tú la Bueno, ves tú y puedes dices, identificarla, ¿no? Ajá, sí, sí, Es sí. el- Exacto, eso es a lo que me refiero. O sea, el argumento exigía eso, Ajá. mientras que a lo mejor las posibilidades de producción no lo No, permitían, ¿no? no te alcanzaba para, sí. Exactamente, entonces, pues bueno, o sea, eso es algo que se repitió continuamente a lo largo de la carrera del Santo, ¿no? Y pues bueno, no había razón para experimentar de otra manera con otros argumentos o innovando en el mismo cine de luchadores, pues porque pues, el público seguía abarrotando las salas, ¿no? Y pues bueno, desgraciadamente el que no hubiera una evolución en el mismo género, pues terminó siendo enterrado en el momento en que el Santo se retiró. Terminó matándolo, sí, en el momento en el que sus figuras emblemáticas, trataron de... Creo que el primer problema, o el problema más importante que tiene el cine de luchadores, es que detrás de él no hay grandes creadores. No hay grandes mentes que lo orienten o lo obliguen un poquito a salirse de la zona de confort. Porque en los momentos en los que lo hubo, en los que hay películas de luchadores de razonablemente buenas, incluso a muy buenas. Yo conozco al menos 4 o 5 películas, desgraciadamente del Santo creo que conozco 2, pero hay 4 o 5 películas de lucha libre que caray, se agarran a cachetadas con cualquiera de las 100 mejores que hicieron hace años, de la lista de 100 mejores películas de cine. Caray, yo las colocaría en lugar de las de Humberto Hermosillo o incluso de las rarísimas de Felipe Casals. Diría, mira, vota esta y pon, por ejemplo, Ladrón de Cadáveres, que es una mucho mejor película que La muerte en este jardín o cosas por el estilo. Entonces, el género sí tuvo sus chances, sí tuvo sus opciones. El problema es que la mayor parte de los autores que lo agarraron, hicieron una película y luego dijeron, bueno, pues ahora me muevo para otro lado, ¿no? Yo voy a crear otra cosa. Y un género, para que evolucione, cambie o crezca, requiere creadores que lo estén alimentando. O sea, el western no sería el western si no hubiera tenido detrás a John Ford, si no hubiera tenido detrás a Howard Hawks, y si no, eventualmente no hubiera tenido detrás a Sam Peckinpah a Sergio Leone, que fueron los que obligaron al género a que se fuera yendo para distintos lados. Al cine de luchadores no le pasa. Tiene 2 o 3 creadores que hacen una buena película de luchadores y luego alguien seguro les dijo ¿para qué le echas tanto cerebro, güey? La gente sigue entrando al cine, pues lo que quieren es ir a ver al Santo y a cantar a Angélica María y se acabó, ¿no? O sea, porque aparte era eso, la fórmula era muy, muy socorrida. El luchador enfrentaba unos golpes, salía un villano tétrico que podía ser o no un galán de moda, había un número musical y el superhéroe ganaba y luego se alejaba al horizonte en su automóvil descapotable. Y bueno, o sea, 200 películas producidas tal vez demuestran que efectivamente el público pues no le pedía demasiado. No le pedía demasiado al cine, ya estábamos éramos un público cinéfilo cautivo, íbamos a ver lo que nos pusieran, no importaba Claro, que fuera. pero miren, yo siento que también el cine de luchadores llegó en un momento de declive. Sí, o sea, y curiosamente, pues es producto de ese mismo momento, ¿no? O sea, el cine de luchadores, pues no le queda más remedio que seguir esa inercia, o sea, y pues lo que se buscaba, pues era una fórmula que permitiera mantener al público dentro de una sala de cine, ¿no? Entonces, bueno, pues si esa fórmula lo permitía, pues había que estirarla hasta donde tuviera sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente a quien se tuvo que estirar fue pues, al mismo Santo, ¿no? Entonces, tanto que pues él se mantuvo siendo ese gran superhéroe
prácticamente más de 40 años, ¿no? Y con una carrera cinematográfica de aproximadamente 25 años, 22, 23 años, ¿no? Y bueno, todo esto que están diciendo me ayuda a explicarme cómo existe esta especie de ruptura en la percepción de las películas de luchadores que hay en generaciones nuevas, tal vez, comparada con generaciones anteriores. Porque yo reconozco que sí, eh, o sea, de niño, de joven, sí veía las películas de luchadores, pues como un objeto de mofa, tal Ah, cual, sí, ¿no? O no, sea, pues era salían en el canal 9 y veíamos que era así como, acrobacias chistosas, pues, medio chafonas con aparte, así. chafonas mal producidas, y entonces eran objeto de mofa, ¿no? Como tal. ¿Y, Y ahora, ¿eh? y ahora qué? No, no, Continúa. bueno. Y lo ¿No? que quiero decir es que después de haber visto, le pregunté a Marco con cuál empiezo de las pelis del Santo, porque conozco que no había visto ninguna. Empiezo con El Santo contra las mujeres vampiro y digo, esta peli está padre, esta peli está buena, sí me gustó. No, La la que es disfruté, hilarante, el Santo contra las momias de Guanajuato, o sea, El gran canto del Sí, cine de luchadores, sí, es totalmente. la lápida del cine de O luchadores. sea, yo creo que esa película, o sea, quien la vea se va a divertir. O sea, realmente puede venir gente que nos diga esto es surrealista, güey. Claro. O sea, alguien podrá entender por qué en su momento el cine del Santo fue considerado incluso como un gran descubrimiento del cine europeo, ¿no? O sea, del mismo público europeo, Sí, ¿no? sí, sí. Y llegar a latitudes tan insospechadas como Turquía o Marruecos, ¿no? O sea, yo vería ese mismo reconocimiento a la calidad que tenía en su momento este cine y bueno, que actualmente continúa siendo algo entretenido, como una fórmula que se buscó reproducir incluso en países como Turquía, ¿no? Sí, sí. O sea, existen películas apócrifas del Santo en Bueno, esos sí, sí. lugares, ¿no? Que se enfrenta a Capitán América y a Spider-Man, ¿no? Sí, sí, digo, de esa repercusión nacional y global, propongo que hablemos en la tercera caída para, más bien les digo, concentrarnos aquí en cosas de pelis particulares del Santo. Este, pero para terminar mi idea, eh, o sea, ahora que hablan de este agotamiento de los temas y los recursos de las pelis de luchadores, estirándolas hasta décadas, Ujú. pues entiendo por qué las últimas películas podían mover a risa, ¿no? Sin embargo, veo esta película que es de las épocas mucho más tempranas y, y aprecio su manufactura, ¿no? Hay Su películas de producción. Santo que envejecieron mal, películas de Blue Demon, todo eso que envejecieron muy mal. Hay películas que envejecieron un poquito mejor. El primer asunto es que vemos las cosas a través de la lente del sentimentalismo. Mm, Una de las razones por las cuales durante muchos años fue motivo de burla es porque hubo una generación, esa generación curiosa 70s, 80s, poquito 90s, de las que incluso me confieso como medio integrante, la famosa generación X, que trató como de romper con los paradigmas de sus papás y que se sentían avergonzadas de aquello que les gustaba a sus papás. Entonces era como muy desagradable decir que te gustaba una película del Santo porque inmediatamente pues, estabas metiéndote en el ejército del ruco, ¿no? mm, Entonces era mal visto, pues, o sea, a un chavo en los 80s, en los 90s, no le podía gustar una película del Santo, como no le podía gustar una película de Pedro Infante, como no le podía gustar una película de Resortes o de ninguna película que hubiera recibido el espaldarazo sí. de ser culta. Mm. Y ese es el primer problema. El cine de luchadores, la crítica lo despedaza, pues, la crítica No lo se- dudo, no no lo dudo. existe absolutamente ningún crítico anterior a los 80s que les encuentre siquiera un pedacito de elemento positivo. Las críticas son bastante fuertes y bastante en contra del cine de luchadores. Entonces, porque es un cine hecho al gusto del público, es un cine para llenar las salas, es un cine para que te atragantes de palomitas y le grites al santo, no, está detrás de ti. Entonces, no mueve a... Yo aquí haré un paréntesis, o sea, yo creo que si alguien de los que nos está escuchando en este momento no alcanza a dimensionar qué es lo que estamos buscando expresar aquí, pues yo lo invitaría a que vaya a una función de lucha libre, o sea, en una función de lucha libre con todos los requerimientos y los ingredientes que debe tener,
pues un enmascarado, un rudo, un técnico, un enfrentamiento entre el bien y el mal, y un público seguidor del técnico y tal vez algún público del rudo, sí. Y ese enfrentamiento entre el mismo público podrá darse cuenta de la exigencia a la que llevaba el espectador en esa telenovela llamada el enfrentamiento del bien y el mal en el mundo de los superhéroes del cine, Sí. ¿no? Porque ahí mismo está reflejado ese mundo de superhéroes en la arena de un espacio donde se está realizando una lucha común y corriente, ¿no? Sí. Entonces, ahí mismo uno puede comprender rápidamente, o sea, qué es lo que está ocurriendo en una película de estas características. Por supuesto, ¿no? El cine lo que trató de rescatar es esa catarsis. Es justo esa catarsis. Ustedes vayan a cualquier función de lucha libre y si alguien se las narra, si alguien solo se las explica, la lucha libre queda simplemente constreñida a... Son dos cuates que se suben, pues hacen como que se pegan, se medio empujan, y luego pues uno de ellos gana. Y todo está como muy coreografiado y como muy medidito y como muy exacto. Y entonces la mayor parte de la gente dice, pues qué chiste tiene, ¿no? O sea, esto pareciera ser una repetición de movimientos, incluso hasta el famoso, pues los luchadores tienen su movimiento de firma, su movimiento de signature, con el cual siempre derrotan al malo. Pues en el caso de Santo era, por ejemplo, su famoso tope atómico, su famosa de a caballo. Todos sabíamos que en el momento en que el luchador hace este movimiento imposible de quebrar, ya ganó. Y entonces todos dicen, pues qué simplonada, ¿no? ¿Por qué voy a ir a ver a alguien que hace siempre lo mismo? Y lo que no entienden es que el fenómeno es muy emocional. Es muy emocionante. Yo me confieso un fan irredento de la lucha libre y he tenido la oportunidad de invitar a varios amigos a que vayamos a la lucha libre, que vayamos y todo eso. Y les digo, es muy complicado mantenerte ajeno. Es muy complicado mantenerte aparte. Decir, esto no me toca, qué ridículos todos estos cuates. No, o sea, van dos luchas de calentamiento de lona y en la tercera ya le estás insultando la progenitora a alguien o ya le estás gritando improperios a alguien. Y para cuando llega a la lucha final, tú estás enloquecido y quieres que fulanito de tal triunfe por encima de todas las circunstancias y tú mismo eres capaz de pasarle una silla para que le pegue al otro cuate, pues, o sea, y te fajarías a golpes con alguien en la lucha libre. Es un fenómeno muy catártico. Y la lucha, el cine trató de hacerlo pasar. Y creo que mucha gente que estaba imbuida en el asunto iba al cine como tratando de buscar ese mismo elemento. También de allí es de donde viene la pobreza argumental del cine de luchadores. Los tipos decían, es que la fórmula funciona en la arena, o sea, fulano es el bueno, fulano es el malo, se agarran a golpes, el bueno gana, el malo pierde, Claro, y todos estamos emocionados y felices, pues ya. ¿Y quién hacía el argumento de la misma lucha, de lo que pasaba en la arena? Pues el mismo organizador de la lucha, o sea, no había un guionista detrás, o sea, tratando de hacer eso de la manera más sesudamente posible, en lo absoluto, o sea, era una fórmula que yo siento que se fue encontrando con una serie de pruebas y errores, ¿no? Sí. Entonces, Y muchos de los guionistas de la lucha libre son, de hecho, luchadores, pues, los más famosos son, por ejemplo, el Murciélago Velázquez, que está allí, por ejemplo, tratando de meterse en estas circunstancias, Black Shadow, Alejandro Bonada, son cuates que salieron de la lucha libre y que son los que hacen los argumentos, ¿no? Y curiosamente es algo que existe hoy día aún, o sea, es una fórmula que al parecer no se ha desgastado por lo menos en la arena, ¿no? No. O sea, tal vez en el cine sí, pero incluso tan es así como que los gringos lo están emulando, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. a su manera, pero lo están haciendo, ¿no? Y algo que a mí me fascinó descubrir acerca de, o sea, en particular en El Santo contra las Mujeres Vampiro, es esta forma en la que la misma película crea las circunstancias adecuadas para que la escena de lucha dentro del ring sea uno de los momentos cúspide, ¿no? Uno de los momentos climáticos de la película, donde está todo en juego, porque allí el Santo está combatiendo a uno de los secuaces de la villana, donde si pierde, pues prácticamente va a morir. Y está ocurriendo en un ring que es el mismo ring donde el Santo lucha todos los fines de semana, ¿no? Entonces tú ves esa lucha y ves que es una lucha legal, en regla, o sea, incluso el oponente del Santo, que es esta criatura, resulta ser una criatura sobrenatural, también va enmascarada, y entonces tú dices,
en la película estoy viendo que el santo lucha contra esta criatura aquí y está ganando, etcétera, ¿no? Y luego cuando yo voy a ir a la lucha, tal vez lo voy a ver luchando contra también una criatura sobrenatural o algo, no sé. O sea, tal vez va a estar enfrentándose también contra algún otro villano en ese domingo que yo lo fui a ver. Pero no sé, o sea, me parece que Bueno, la peli crea yo siento que en la arena tan bonito eso era esa más serio, escena, ¿no? ¿sí? O sea, yo siento Bueno. que el cine lo hizo cómico. Lo ¿sí? O sea, caricaturizó. exactamente, o sea, buscó ser serio, o sea, presentando villanos con grandes superpoderes, mientras que yo creo que la némesis de alguien como el Santo, pues era alguien como Blue Demon, ¿no? O sea, alguien que realmente tenía el poder como para enfrentarlo y derrotarlo arriba de un ring, ¿no? Eso, o sea, nada más de imaginarme, o sea, en este momento un enfrentamiento entre el Santo y Blue Demon se me pone la piel de gallina, ¿no? Así, O sea, aparte, el famoso enfrentamiento máscara contra máscara que nunca se dio, entre Santo y Blue Demon, que es una de las grandes fantasías no cumplidas para los mexicanos, así como la gran discusión de quién hubiera sido mejor si el Púas Olivares o el Ratón Macías, así el boxeador técnico contra el fajador valiente, del mismo modo en que la gente se sigue preguntando conforme pasan las épocas, quién era mejor futbolista dado su tiempo, Casarín o Hugo Sánchez, cosas por el o estilo. de un enfrentamiento entre Jorge Negrete y Pedro Y Infante. Pedro Infante, que sí tuvimos tiempo de verlo en el cine, Pero no como enfrentados, ¿no? que nos hubiera gustado ver, por ejemplo, verlos como verdaderos rivales, ¿no? Y ver quién podía triunfar de este binomio. Siempre existió la pregunta y siempre hubo como la gran broma de si algún día se va a hacer la máscara contra máscara de Santo contra Blue Demon. Hubo el ensayo, se creó la rivalidad. Santo le quita la máscara al hermano, no es su hermano de sangre, pero es su hermano luchístico de Blue Demon, que es Black Shadow, que es aparte la máscara más importante que tiene el Santo en su vitrina. Black Shadow tampoco era ningún improvisado, era un tipo, de hecho, él empezó a hacer cine antes que Santo y antes que Blue Demon, haciendo Stoneman, metiéndose en los argumentos, y él fue el que empezó a crear como todo mundillo de luchadores participando en el cine. Y cuando Santo le quita la máscara a Black Shadow en una lucha relativamente célebre, hay un momento en el que Santo va y jalonea a Black Shadow para que se quite la máscara, y Blue Demon, que era su second en ese momento, empuja a Santo, lo quita de un empujón y le dice que no se pase de lanza. Él le ayuda a quitarse la máscara a su hermano de arena, y a continuación de arrojársela a Santo, ahí mismo nace el reto que nunca se llevó a cabo. Blue Demon retó a Santo en muchas ocasiones a una lucha de máscara contra máscara. Y pues siempre estuvo la especulación de quién hubiera ganado. Todo el mundo dice que tendría por lógica que haber ganado el Santo porque era el mito más importante. Sí, yo creo que el cine de luchadores, particularmente las películas del Santo, debieron de haber ido hacia allá. O sea, hacia villanos que realmente nos hicieran sentir que el Santo era vulnerable. O sea, hicieron el truco. Ya ves que hay muchas películas en donde Blue Demon tristemente es controlado mentalmente por alguien y obligado a luchar contra el Santo. Es un truco que ocurre como 6 veces en el cine. Pero como decías hace rato, faltó un buen director que llevara eso a cabo, ¿no? Sí, o sea, no es lo mismo enfrentar a Blue Demon contra el Santo poniendo en juego la máscara que en el ring, en la arena, que ponerlos en una película donde Blue Demon es controlado por alguien más. Eso no tiene, o sea, eso de entrada no es verosímil, ¿no? Sí. Y eso es precisamente, bueno, eso es una pregunta que yo traigo desde hace rato ganas de hacerles. En este cine de género que es el cine de luchadores, donde como que están muy establecidos, que son personajes que uno puede ver en la vida real, luchando en la arena todo el tiempo, que es el bien contra el mal. ¿Hay espacio? O sea, ¿había espacio como para que evolucionara a otras cosas más allá de lucha contra lo sobrenatural o como la ciencia ficción un poco paródica? O sea, lo hay y hay ejemplos. O sea, te pongo el ejemplo más inmediato, una película que no tiene para estas alturas, menos de 10 años, que ganó mucha fama y posibilidades de un Oscar y resucitó la carrera de ¿cuál? ¿Nacho Libre? De Mickey ¿Nacho Rourke. Libre? ¿Cuál? ¿Nacho De Gressler, de Darren Aronofsky.
Ah, O sea, vaya, güey, ya me estaba asustando. Sí. Es la muestra de que allí hay como una vertiente del cine de luchadores no explotada o no excesivamente explotada que podía interesar al público. Efectivamente, el cine de luchadores, o sea, coqueteó en algún momento con el cine de James Bond. No sé si ya ha estado mencionado, pero, o sea, está Anónimo Mortal, Operación 67, Santo es James Bond, pues, Qué o sea, padre. tiene gadgets y es miembro de una organización internacional de espionaje para luchar. Blue Demon es lo mismo, de hecho, Blue Demon tiene una película que es Blue Demon, Destructor de Espías, ¿no? Entonces, el superhéroe evolucionó. Primero fue un cazador a lo Van Helsing, enfrentaba criaturas sobrenaturales. Luego fue un aventurero a lo Quatermain, así. Eventualmente se convirtió en un investigador científico medio apoyado por gadgets a lo Batman. Ajá. Que avanzó hacia la mitología del investigador privado, del detective. Y caray, o sea, tuvo un remate en el cual enfrentaba lo que fuera, pues, o sea, faltó una película onda Santo contra la mediocridad o Santo contra la piratería, pero caray, iba por allí. Bueno, o es que sea, no llegó hasta nuestros días, Sí, ¿verdad? sí, Que sí, es donde realmente hubiera combatido algo Santo así, contra pero... la corrupción. Pero Santo enfrentó secuestradores, polleros en la Claro. frontera del mal, o sea, le pegó a todo. Yo creo que lo único que hacía era como irse actualizando, ¿no? Pero era el mismo argumento actualizado, o sea, con los mismos elementos, incluso los mismitos plot points, Sí. todo igualito, o Sí, sea, sí. o sea, finalmente este tipo de cine solamente evolucionó, por ejemplo, un cambio drástico fue del blanco y negro al color, ¿no? Entonces, yo creo que incluso se me hace que a mí se me hace que se ve hasta más serio el blanco y negro cuando se trata de películas del Santo. Y si a mí me pusieran a elegir las películas del Santo que ¿Me son gustan? preferidas, que me gustan, pues yo por ahí pondría El vampiro y el sexo, o sea, ¿no? O sea, El tesoro de Drácula. o sea, El vampiro y el sexo es un apodo. No, Sí. no, pero el tesoro de Drácula es la versión no censurada. Es la versión soft. Exactamente, ¿no? Mientras que el vampiro y el sexo, pues es la versión ¿De donde podemos de ver. qué están hablando? Podemos ver boobies y de todo. ¿De O qué sea, están- de qué están hablando? realmente yo creo que esa película en su momento pues fue un trancazo en el sentido de, vaya, finalmente el santo está evolucionando en algún sentido, ¿no? ¿Pero por qué? ¿De qué trata Es la una película maldita, aparte. O sea, este es como un buen chiste. ¿Quieres mencionarlo tú? Porque es una buena anécdota la A del ver, vampiro y el échatela. sexo, ¿eh? No, no, pues, Para adelante. acabar esta caída. Este, menciona eso. para demostrar la potencia del mito del santo, este escándalo no tiene más de 4 años. Fue la Feria Internacional de Cine de Guadalajara del 2011, si mal no estoy. Guillermo del Toro, nuestro amadísimo gordito Guillermo Guillermo del del Toro, confeso un fan del santo. Él tenía una película y afirmaba, o sea, él tenía una copia de VHS de una película y afirmaba que existía esta célebre película del vampiro y el sexo, que era la versión alternativa al Tesoro de Drácula, en donde había nudis, había escenas de desnudos. Era famosa porque nadie en México la había visto y no había pruebas de que existiera. Y se interrogaba al santo y santo decía, no, yo nunca hice una película así. Y había escenas había stills de la película y decían como, ¿qué onda? Pues aquí están los stills de la película, pues, santo. Aquí hay una escena en donde está el enmascarado de plata metiéndole la cara en las tetas a una chava y ¿y qué pasó? Y santo, no, esto yo no lo hice nunca, ¿no? Entonces, durante muchos años la película fue como una leyenda urbana de los cinéfilos. Y yo tuve, de hecho, hace muchos años, discusiones con amigos que decían, esa película no existe. Así como no existe dos finales para Godzilla contra King Kong, así también no existe la película del tesoro del vampiro y el sexo. Guillermo del Toro propugnaba mucho y creó un ciclo para el Festival de Cine de Guadalajara en el que se exhibieron varias películas de vampiros y una de ellas era El vampiro y el sexo, que curiosamente después de muchos años de estarla rastreando aparecieron copias de la misma. La Universidad de Guadalajara y el festival financiaron su restauración y se prepararon para exhibirla. Y cuando estaban a punto de exhibirla, la exhibición se suspendió, la función se suspendió, porque los tipos estos temían las demandas del hijo del santo y de los deudos del santo por manchar la figura de su papá, relacionándolo a una película de encueradas, ¿no? Incluso Aldo Monti, el vampiro de la película, que era un actor mexicano
muy elegante, con una voz muy profunda y todo, siempre esquivó las declaraciones. Él era de los pocos a los que le decían, no te hagas. Y curiosamente, el único que le daba validez a la leyenda de que había una película de desnudos era nuestro apreciable Alberto Rojas el Caballo, porque fue su primera película. Alberto ¿Él es un Rojas. actor? Alberto Rojas el Caballo, uno de los eventuales reyes de las películas de ficheras en México, hizo su primera aparición en cine en precisamente El Tesoro de Drácula y El Vampiro y el Sexo. Y él decía, no, claro que sí, hubo viejas en canicas, pues si yo me acuerdo, ¿no? ¿Cómo acordar si la primera película donde salí? Me marcó. Ajá. Quién sabe si lo filmaron, pero Sí. pero sí la sabía. Pero las había. De que había chicas en cueros, había chicas en cueros. Entonces, ya la película actualmente es posible de ver, aunque todavía no tiene versión digitalizada. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, no hay versión digitalizalizada visible. O sea, para ir a comprar el DVD. Para ir a ¿no? comprar el DVD del Vampiro y el Sexo, hasta Pero donde yo sé, todavía sí hay. la puedes encontrar en las redes. Pero en la red y de maneras alternativas se puede ver el Vampiro y el Sexo. Entiéndase, irla a ver a casa de Marco. Sí. Ajá. Entonces, es una anécdota que demuestra que, caray, o sea, el mito del santo es tan potente, o sea, levantó tantas ámpulas el que en una película santo apareciera con mujeres desnudas, como, no sé si a ustedes les tocó oír la famosa controversia que creó cuando hace años, igual en una exhibición de fotografías en Bellas Artes, se exhibía una fotografía de Pedro Infante desnudo, No. bañándose, y que también fue pues, el mega escándalo, ¿no? Nunca me imaginé ver a Pedrito en canicas, ¿no? Entonces, demuestra que las figuras están allí, vigentes en el inconsciente mexicano, ahí están y merecen como respeto, ¿no? Y que tenemos en la mente muy claro qué cosas no pueden hacer. Ajá, mi santo es bien derecho, bien decentito, y a él le gustan las mujeres vestidas y persinadas, ¿no? O sea, pues como que va a andar con huilas en cueros, ¿qué pasó? Y va a defender al débil y se va a ir sin esperar las gracias. Sí, no, sí, se va a dar claro. porque es una fuerza del bien, Sí. él no es un hombre, como dicen en en la invasión de los marcianos, él no es un solo un hombre, es Además, la encarnación del espíritu de la justicia. Algo que nunca dejó de sorprenderme del personaje del santo es que él no tenía una doble vida, o sea, era el santo por siempre. Todo o sea, el tiempo, nunca se quitaba o sea, la máscara. O sea, nosotros pensábamos incluso se pensaba que en la vida real él nunca se la quitaba, ¿no? No. O sea, siempre, pues existe este chiste recurrente en sus películas de, a ver, quítate la máscara, ¿no? Ajá. Y se la quita y tiene otra abajo, Que no, ¿no? sí, Entonces, y tenía Eso es. máscaras para comer, por ejemplo. Ah. Y está la leyenda de Santo contra las mujeres vampiro, una de las primeras películas. Está la famosa diva de nuestro cine sobrenatural, que es Lorena Herrera, una mujer muy guapa, Velázquez. Ajá, perdón, Lorena Velázquez. Perdón, me acabo de confundir espantosamente. La señora Lorena Velázquez era una actriz reputada, había participado en Bellas Artes, hacía danza clásica y ballet, y ella no quería hacer cine de luchadores, ¿no? O sea, era como muy por debajo de su categoría. Y dicen que fue personalmente el santo quien la convenció de que participara en la película. Y ella colocó como condición a cambio que Santo se quitara la máscara, que ella pudiera ver la cara de Santo. Y durante muchos años dijo, yo soy la única que sabe cómo es ese tipo, porque Santo filmaba con la máscara puesta y ninguno de sus compañeros actores veía nunca la cara del Santo. Entonces, Lorena Velázquez decía... Mi precio para participar en Santo contra las mujeres vampiro fue precisamente el que me permitiera ver la máscara. Esas sí eran condiciones. Ajá, Precio tan sí. alto, sí. Entonces, y que Santo aceptó, ¿no? Y bueno, ella luego narra esta famosa historia de que ella le había salvado la vida al Santo, con lo cual son dos las mujeres mexicanas, creo que la otra es Sasha Montenegro, la otra que dice que le salvaron la vida al ¿En Santo. el sentido de que lo ayudaron en su carrera o literalmente? Lorena dice que saliendo de una función, Santos se subió a su automóvil, famoso automóvil con la capa de su computadora, sí. y que le iba a pasar el Isadora Duncan. Las ruedas se le atoraron en la capa, y Santos estaba a punto de arrancar cuando la señora Lorena Velázquez le pegó un grito del ¡Santo! Y fue que Santos se dio cuenta, se dio el frenazo y no se arrancó la cabeza. No, neto. Las capas. Y en algún momento, Santo, en una película posterior que
protagoniza con Sasha Montenegro, tiene una escena en donde se mete a un lodazal y está nadando y todo el asunto, y Santos descuidadamente se mete con el equipo completo luchador y la capa, e igual dice, no nadaba muy bien, entonces Santos empieza a ahogar, y es Sasha Montenegro la que entra detrás de él a rescatarlo, a Órale. sacarlo del agua. Qué increíble. Entonces, Qué padre. los méritos de Yo salvé la vida del santo, curiosamente son de dos mujeres padre, que fueron coprotagonistas suyas en películas. Pero si acaso, o sea, puede haber, esto que mencionas es interesante para dar paso a que el vestuario cómo fue evolucionando en Sí. el caso del santo, ¿no? Sí. O sea, al principio, pues en todas salía con esa capa, ¿no? Sí, O sea, sí. recuerdo películas donde si se la quitaba, al final de los trancazos, la recogía donde sea que lo hubiera tirado y se la volvía a colocar, Sí, ¿no? sí. O sea, en situaciones hilarantemente absurdas, ¿no? O sea, pues fue tras prisa, güey. O sea, la capa te da superpoderes, o que eso nunca lo entendía, pero era parte de él, ¿no? Es esta figura que se tenía de que era algo perfectamente asociado al superhéroe, ¿no? O sea, la capa. Que en otros casos, pues nunca se quitaban esa capa. Él sí se la quitaba para poder impartir justicia, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, Bueno, si les parece, pasemos a la tercera caída en la que Hablamos de nuestras películas de luchadores favoritas. Yo no hablé de mi película pues es favorita que de yo le estoy luchadores. diciendo hablemos y Sí, se lo o sea, pasan diciendo que sí, no sé o sea, qué. yo- Bueno, a ver, entonces mencionemos. Yo Venga. tengo que mencionar No, por películas. favor, Por ejemplo, antes de- yo sí coloco como una de mis películas favoritas Las momias de Guanajuato, de Federico Curiel. ¿Qué eso de qué año es? 1972. 72. Ya es en las postrimerías del mito de Santo. Curiosamente es una película que muchos no consideran de Santo porque solo sale 10 minutos. No. O sea, Santo solo sale al Como final. un cameo, algo. Ajá, y solo sale al final y sale Sí. para derrotar a las momias. totalmente. A mí me impresionó la primera vez que la vi. O sea, y el santo que... Sí, pues toda la película son Blue Demon y Mil Máscaras. Es una película que genera mucha controversia, porque en alguna ocasión entrevistaron a Blue Demon sobre, oye, ¿qué opinas de que Santo vino a salvarte en la película de las momias de si le Guanajuato? preguntan así, pues Ajá, sí. y que Blue Demon dijo, pues habrá venido a salvar a Mil Máscaras porque a mí ese güey no me salva nada. De hecho, si ves bien la película, él sale huyendo. Sí, No se deja salvar. en ninguna sí, entonces, circunstancia. es una película maravillosa. Todas las personas que me conozcan de cinéfilos sabrán que yo cito como uno de los momentos climáticos del cine. Así, hay frases inmortales del cine, como le haremos una propuesta que no podrá rechazar, hay dos tipos de hombre en esta vida, los que tienen armas y los que tienen palas y cavan agujeros, y tú eres de los que tienen pala y cavas. Y hay una frase dentro de esa película que es Santo arengando a la multitud mientras estas momias avanzan por las calles de Guanajuato y les dice a todos, huyan, estas momias son indestructibles. Y a continuación, desgracia a una momia de un manazo y tú dices, mira, nada más Le hace que polvo. Sí, o sea, Santo es poderoso, acaba de definir que esa cosa es indestructible y a continuación, hombre, la desbarata de una cachetada. Para mí es un momento climático del cine, pero es una película que ya... O sea, estaba agotando. Toda la película está centrada sobre el mito de Santo, pero Santo no aparece más que en los últimos 10 minutos y aparece para solucionar las cosas, ¿no? La película la protagonizan Blue Demon y Mil Máscaras. Pero la considero una de mis películas favoritas. Me gusta mucho la invasión Santo contra las mujeres vampiro. Me gusta mucho la invasión de los marcianos. Es una película que me conmueve y me emociona cada que la veo por el planteamiento. Aparte, los marcianos llegan a hacerse la de terror a la nación más emblemática del planeta. ¿Y cuál es? Pues México, ¿no? O sea, claro. dicen, la conquista va a empezar por México. Si México Sí. cae, ya no hay Un nada lugar más estratégico. que nos... Porque ahí está el santo. Porque justamente vienen a enfrentar al ejemplar más perfecto de humano que hay sobre la tierra, que es el enmascarado de plata, ¿no? Y los tienen que combatir en el ring. Y sí, no, o sea, los primeros retos son abajo, los marcianos son indetenibles, pero luego hay un reto abierto en donde Santo y un referee están esperando a los marcianos en la arena Coliseo, así. Qué increíble, como un Space Jam Sí, de las sí, luchas. sí. Es fantástica la película. A mí personalmente me gusta muchísimo. Tienes derecho a una más. Tengo derecho a una. Sí, Elige de entre las 50 y de entre las tantas 50 que y quedan. tantas que quedan. A mí hay una película que me gusta mucho por razones muy peregrinas, que es Santo contra los asesinos de otros mundos. Tiene quizás el monstruo más ridículo en la historia del cine
no nacional, del mundo, que es una sabanota. Sí. El enemigo de... Horrible la sábana, eso sí, ¿eh? Aparte es súper cucha, así es como una sábana de hotel de paso barato, así de hotel de mala muerte. Sí, da miedo. Ajá, pero es maravilloso porque es así, Santo peleando contra un tipo en lanzallamas, muchas de las fotografías son emblemáticas, y aparte son peligrosas, o sea, Santo hizo sus propias acrobacias con un tipo que tenía un verdadero lanzallamas en el asunto, y Santo, en esta película enfrenta, entre otras muchas cosas, a una mancha voraz venida de quién sabe dónde, que es efectivamente una sábana debajo de la cual hay personas que vienen avanzando así y luego caen y toman a otra persona y la persona grita y luego se incorpora como parte de los que van portando esta sábana y siguen avanzando. Es otra. Pero No sé, fíjate que... como concepto suena muy bien. o sea, lo dices y pues uno se lo imagina y es realmente Increíble. absurdo, Sí, por ¿no? supuesto. O sea, y dices tú, pues esto lo tengo que ver nada más para ver el nivel de ridiculez, ¿no? Pero yo creería que incluso con esos elementos pobres, o sea, un buen director y un buen fotógrafo hubieran hecho cosas tal vez verdaderamente espeluznantes, ¿no? Con tan poco recurso. El problema es que ni siquiera se podía acceder a ello, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, todo era congruente, o sea, en las películas del Santo, ¿no? Entonces, pues tan solo vean esto de El Santo contra ¿cómo era? ¿La Fuerza de Otro Mundo? Los asesinos de Los otros asesinos de mundos. otros mundos. Y pues se darán cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, bueno, ¿Tú, Beto, cuál tendrías alguna para mencionar aquí? bueno, en realidad, o sea, si se ponen un día a ver en YouTube las películas del Santo, se encontrarán ahí como 40 de las 50 y tantas. Están ¿no? muchas, sí. Entonces, pues si las ponen así de corrido, así como YouTube va sugiriendo cosas tras cosa, pues se darán cuenta de que en algún momento no entenderán si esto es parte de aquella o aquella es parte de esto. O sea, en realidad todas se parecen mucho. Prácticamente la que mencionemos podría tener muchas similitudes con cualquier otra. Pero yo sí agregaría estas distinciones que de algún modo ya se han mencionado. El vampiro y el sexo, eso es algo que por ahí se puede encontrar y créanme, sí es bastante entretenida, aparte de con mucho atractivo visual, y que en su momento yo creo que era algo verdaderamente extraño. Sí, hombre, era prohibido. Sí. Y definitivamente Santo contra las nuevas de Guanajuato, eso por supuesto. Y pues yo agregaría aquí Santo contra el Dr. Frankenstein. Oh, ¿No? O sea, Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. sí, exactamente, porque que curiosamente es una de las películas que hizo mancuerna con el mismo Blue Demon, ¿no? Y que produjo él. ¿Quién, Santo? Santo produce esa película. Es una de las, creo que 4 o 5 créditos de producción, porque Santo produjo muy poquitas de sus películas y en esa él tiene el crédito de producción. ¿Y el crédito salía como El Santo? No. Pero en aquel tiempo ni le daban crédito a los productores, así que bueno. los productores no existían en aquella época, pero él produjo parte de la película. Yo aquí mencionaría otras dos, si me dan chance. No, bueno. Pues, Pero solo por... Pues ya cuestiones- menciónalas todas. No. Uno es, aparte es un homenaje a una plática que tuvimos hace muchos años, un conocido nuestro, no le quiero robar el crédito, Rodrigo Vidal. Él mencionaba que todos reconocíamos una película de terror cuando veíamos este tipo de cosas. Y yo recuerdo Santo contra las lobas. Y la recuerdo por una razón. En esta película Santo enfrenta a licántropos, hombres lobo y de hecho mujeres lobo, ¿no? Tiene escenas de terror, pero una de las escenas de terror más impactantes es cuando unas de estas lobas atacan a Santo en la arena de lucha cuando él ya se está yendo, está trajeadín acá con su camisa pachucona y sus pantalones entallados, y de repente lo ataca una loba, que aparte curiosamente lo ataca y se utiliza el recurso de que la cámara es lo que está atacando a Santo. Entonces se utiliza como un point of view, ¿no? Como un primer plano. Y todos, Rodrigo decía esto, que cuando nosotros sabemos que una película es terrorífica y una amenaza es terrorífica, cuando vemos a la loba atacar al santo y al santo gritar de terror. Porque es algo que no ocurre en la filmografía. Santo es entero y completito de principio a fin. Y verlo espantado es bastante impresionante, pues, desde el punto de vista cinematográfico, así como dices, wow, Qué gran el trivia. santo se espanta, güey, o sea, la amenaza está ruda, Es humano, es Sí, humano. Entonces, Sí, claro, como yo ese colocaría elemento esa, y colocaría una anómalo. película que a mí me gusta mucho de Santo, que es El Espectro, el Estrangulador, una película que protagoniza Roberto Cañedo y sale Alberto Vázquez cantando. Si le quitan ustedes la parte de las canciones, la película es un teatro en donde hay un tipo onda, el fantasma de la ópera,
atacando a Santo, tratando de matar gentes en el teatro. Pero es una de las pocas películas de Santo en donde vemos a un Santo vulnerable y en peligro y cayendo en trampas en las que sentimos que efectivamente Santo podría morir o podría recibir daño. Es de las poquísimas en donde está manejado esta situación de manera eficiente y tú sientes, órale, esto estuvo épico, ¿no? O sea, Santo entra en un laberinto y va librando trampas y está a punto de caer en algunas y funciona bastante bien. El villano no sirve para nada, el villano solo se ríe, pero... Yo aquí agregaría que el santo era alguien, no un personaje, sino alguien tan noble, que hacía lo que el director en turno le dijera. Sí. O sea, si el director le decía, aquí grita, lo hacía. Sí. O sea, yo siento, yo no me puedo ni imaginar al santo diciéndole a un director, ¿sabes qué, güey? Eso no es congruente con mi personaje. Sí. O sea, lo que estás diciendo es absurdo. Yo tengo que cuidar la imagen de mi superhéroe, ¿no? Sí. Y no, o sea, él simplemente hacía así, le decían, mira, tú de aquí brincas para acá y te vas a poner esta camisa distinta ahora. Ujú. Él no decía, aquí hay errores de continuidad, aquí él no decía, esto está quedando muy chafa. Él lo hacía, ¿no? Sí. Y- Lo cual está padre, o sea, porque significa que la imagen del santo la cuidaron muchas personas, no solo él, ¿no? O sea, como entre todos se construyó. Y que le dio chance como hacer muchas cosas, o sea, están cosas como Santo y Mantequilla en Nápoles, una de las últimas y deleznables películas de Santo, que aprovecharon la fama del boxeador de Mantequilla en Nápoles, en donde René Cardona, que es una gran gloria del cine nacional, por lo menos como actor, y un director bastante malón, le dice a Santo, vamos a ir a recuperar un tesoro, ¿no? Y que Santo se levanta indignado y dice, lo siento, profesor, pero yo soy un aventurero, no soy, la profanación de tumbas no está entre las cosas que yo hago, ¿no? Y que el otro tipo, pero Santo, son 100,000 doblones de oro, y Santo se empieza a ir del lugar, ¿no? Y solo hasta que el profesor le grita, pero los vamos a ocupar para dárselos a los niños pobres, Santo. En ese momento Santo se frena, da media vuelta y se vuelve a sentar tranquilo. Pero antes de eso está ofendido de que lo que quieren es que Santo vaya a robar una tumba, ¿no? Y pues eso no, Santo no lo hace. Entonces, sí hay cierta congruencia con el personaje y ese tipo de momentos son encantadores porque son candorosos. Claro. Sí, Eso es por encima de todo lo que le pega a casi todo el cine de luchadores y que el cine, o bueno, cosas como el vampiro y el sexo pudieron haber generado ámpula. El cine de luchadores es candoroso. O sea, tú te imaginas perfectamente a Santo o a Blue Demon sonrojándose ante una mujer. Hay una película muy buena de las, así como muy buena Marco, Ok. que se llama Santo, Blue Demon y 1000 máscaras en el Triángulo de las Bermudas, Ajá. Uy. en donde hay una escena maravillosa. Santo y Blue Demon están planeando una misión y 1000 máscaras siempre era como el coqueto del asunto, ¿no? Y entonces es como está Blue Demon en la barra del hotel, pues están Blue Demon y 1000 máscaras bebiendo unos tragos. De repente llegan dos chicas curvilíneas, ¿no? Y es así de, hola guapos, ¿nos invitan a algo? Y 1000 máscaras, por supuesto, ¿qué van a querer, no? Y entonces, pues lo que estén tomando. Entonces les ponen ahí unas copas. Y entonces llega caminando Santo por detrás de ellos y les dice, muchachos, tenemos que irnos. Y entonces los luchadores hacen bueno, se dan media vuelta, ni siquiera se despiden, o sea, se paran de las sillas y se van. Y los dos chavos se quedan con sus tragos en la mano y él, ¿qué pasó aquí? Sí, claro. Esto parece muy improvisado, Sí, pero sí, no lo es. pero, Así ajá, era, exactamente. Sí, así estaba planeado. Línea en blanco. Sí. Muy bien. Las chicas no tienen más contestación que una cara de tristeza porque Pues sus es dos que, luchadores sí. ya se fueron. El deber llama. Bien, bueno, entonces para darle a esta tercera y última caída. Influencias. Sí, o sea, como influencias y repercusiones. Si quieren, para no extendernos demasiado, ya limitémonos como cuantos ejemplos Ahí de vas, esta la que potencia te del gusta mito. tanto de este... Esta quién? empecemos la con esta turca- la peli que turca. hablamos de la peli turca. No bueno, la turca. pero influencias de todos los tiempos. Si ¿o? quieres, como No, tú pues, digas. yo digo que algunos cuantos ejemplos que, O sea, que tú nos muestren. te refieres hasta dónde, qué alcance Sí, exacto, estuvo qué alcance fuera estuvo, de exacto, nuestro ¿no? país, incluso Ujú, sí, el cine del santo. exactamente. Pues bueno, o sea, yo creo que tampoco es como para presumir que fue un fenómeno mundial, ¿verdad? O sea, yo siento que hubo ciertos públicos en Europa que se toparon con el cine del santo
y lo volvieron pues de culto, ¿no? O sea, como algo de lo Ed Wood, ¿no? O sea, que no entiendes qué está pasando, pero pues hay algo que te seduce ahí dentro, ¿no? Entonces, yo creo que para este público europeo, culto, por decirlo de algún modo, pues veían algo que en realidad no existía como trasfondo dentro de estas películas, ¿no? O sea, ellos hacían su propia interpretación de lo que pasaba y pues ellos consideraban que pues había algo surrealista de por medio en una época en donde el cine surrealista pues estaba operando, ¿no? Entonces, pues, digo, pues, se podían permitir creer que una película de estas características, con tantos errores de continuidad, con tantos errores de diseño de producción, con tantos errores de dirección, con tantos errores en todos los sentidos, pues no podía ser algo consistentemente equivocado. O Así, sea, no podía ser accidental. sí, exactamente. O sea, tenía que ser a fuerzas algo que Pensado. adrede, o Debe sea, haber un ¿no? mensaje en todo Totalmente eso. intencional, ¿no? Entonces, pues había una interpretación, una lectura de ese subtexto, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso, pues incluso hoy día en Francia existe todavía pues una serie de influencias que admiran este tipo de cine, ¿no? Y no tanto como influencia en una repercusión en el mismo cine francés o en el mismo cine europeo, sino como algo que es admirado, ¿no? Entonces, bueno, pues está el ejemplo también de llegar a lugares como Turquía, a una cinematografía totalmente Lejana, diametralmente opuesta a la nuestra. Y sin embargo, pues con un cierto sentido del superhéroe muy parecido al del mexicano, ¿no? O sea, ahí pues, tanto que pues, se decidieron a imitar una película con un personaje parecido, muy parecido al Santo, con otros superhéroes pues, de la mitología de Marvel, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, eso. Eso es lo que creo que es una gran influencia, ¿no? Basta. Sí. No pienso mencionar más al respecto. La figura del santo es muy curiosa. Permea muy bien en los Estados Unidos. Les gusta la imagen. En Estados Unidos está renombrado como Samson. O sea, el santo no es el santo. Sí. No, en Estados Unidos se llama Samson. Sansón, ¿eh? Samson, ¿No? sí, así. Vale. Y es un clásico de las viejas funciones nocturnas de lo que ellos llaman Monster Featurette, que es así, aparece estas películas que adoraba a Tarantino y que trató un poquito de homenajear cuando hizo todo este proyecto de Greenhouse, Planet Terror y Death Proof. Está nostálgicamente hablando de estas viejas películas que ellos iban a ver a los autocinemas y todo, sin mucho armado. O sea, son películas que ves con tus amigos, entre gritos, y no importa que hayas estado platicando, no te pierdes el argumento, porque el argumento es muy básico, ¿no? O sea, ¿quién es ese? El malo, sale. Por ejemplo, en Francia está el santo, en muchas películas está renombrado como Superman. Lo llaman Superman. La repercusión llega, por ejemplo, incluso a cosas modernas como pues, el buenazo de Lee de Mabue y toda su banda, Phil Caracas y todos sus, cuando hacen Jesus Christ Vampire Hunter, Jesucristo Cazador de Vampiros, pues, le hacen un homenaje. Allí está Que este es 2000. 2000, no, y te digo ahorita, O sea, pero tengo la apenas fecha, década, 2001, o sea, es muy, muy reciente, y ahí está ya un santo borracho y mano larga que es llamado por Dios para ayudar a Jesucristo para cazar vampiros, ¿no? O sea, el personaje ahí continúa, pues, el ejemplo que pone Beto de Tres Hombres Poderosos. Mucho más recientemente, y otra vez, Guillermo del Toro en The Strain, tanto en la serie de libros como en la serie de televisión en la que lo encarnó Joaquín Cosío, nuestro amado Mascarita, nuestro apreciable cochiloco. Sí. Él encarna a el Ángel de Plata, que es una referencia clarísima claro. al santo, pues. O sea, el Ángel de Plata es un luchador retirado en Estados Unidos que recuerda la época en la que hacía películas y que de repente se enfrenta a vampiros de verdad. Y demuestra que Guillermo le tiene mucho cariño al personaje. Claro. Le tiene mucho. Y él ha hablado durante años de un proyecto que incluso denominó, o él decía que se iba a llamar Plata. Porque él quiere hacer una película de luchadores y el problema es que no hay ni presupuesto ni ha logrado un acuerdo con el Hijo del Santo y con los herederos de la marca.
Entonces, lo más que se logró fue esta serie de cortos que se hicieron para Cartoon Network de Santo el Enmascarado de Plata, que eran una serie de cortitos en donde luchaba contra el Doctor Clon. Este, y que tuvieron bastante éxito, pues, o sea, que inspiraron incluso cosas como Mucha Lucha y otras que trajeron de regreso un poquito a la lucha libre y al enmascarado mexicano, que siempre es una presencia permanente. Pareciera ser que al público norteamericano le gusta esta idea, ¿no? No en balde, pues ahí tuvieron a su Rey Misterio y en algún momento el Místico se fue allá a luchar como Sin Cara, o sea, la imagen del luchador enmascarado le gusta al norteamericano. No toda su industria sería así, pero evidentemente les gusta tener este elemento exótico de luchador. Entonces, y bueno, homenajes de películas, digo, cada año sale una película de luchadores producida en algún lugar por ahí accidental. Casi, curiosamente ya no todas en México, pero están cosas como Zombie King, que es una película de zombies de 2006, en donde sale el Blue Santo, el Blue Saint, que es una mezcla de Santo y Blue Demon, que son cazadores de zombies. Entonces, No. sí, el día que quieras te la presto. Está bien buena. Qué padre. Pero para que veas, pues, o sea, el personaje sigue gustando, sigue permeando, sigue siendo un imán para las personas. Y ahora ya le pasaron los suficientes años como para verse exótico. Sí, Actualmente, por ejemplo, México es un lugar que, si vemos un mural mexicano, hay sombreros, maracas, calaveritas de azúcar y una máscara de luchador. Es como parte del inconsciente con el que el resto del mundo identifica a los mexicanos. Estas máscaras de la lucha libre. Claro. Y dentro de la lucha libre, el santo es la figura más reconocible. Sí, no, tiene sus equivalentes, tiene sus pesos, tiene gente que dice, que habla, por ejemplo, de la Divina Trinidad, de los luchadores mexicanos, Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, como imágenes icónicas. Claro, pero para pero nosotros, los mexicanos, ¿no? O sea, yo honestamente no creo que fuera de México sea tan reconocible a menos que seas un fan de las películas del Santo, ¿no? Sí. O sea, realmente, incluso las generaciones nuevas no ven películas del Santo. No. Sí, ¿no? Pero sí han oído Pero, de por él, ejemplo, ¿no? Blue Demon tiene igual penetración. Hay, de hecho, grupos de surf en otros lugares que aparecen, o sea, grupos de surf claro, norteamericanos, todo, que aparecen con máscaras de Ajá. luchadores. Sí. Hay un grupo de rock and roll canadiense, si mal no estoy, que se llama The Blue Demons, que también salen a hacer sus performances, sus actuaciones con máscaras del profe, con máscaras del Manotas Blue Demon. Entonces, Claro. ahí está. Pero eso sí lo creo, o sea, que la máscara de lucha libre sea un producto de exportación, ¿no? O sea, que realmente sea reconocido como algo que es parte de la cultura mexicana, ¿no? Sí. Entonces, pero así como que en particular un extranjero sepa, esa es la máscara de tal Bueno, no, luchador. sí, sí. a ese nivel no, pero digo que la lucha libre quizá tiene un rostro y... pues, Es no sé, altamente probable que sea el de probablemente Santo. Sí, o sea, del mismo modo en que, o sea, no creo que la máscara del Santo sea tan reconocible como el icono de Superman Claro, o como la máscara del claro. Hombre Araña, ¿no? No lo es. Pero, caray, hizo su luchita y ahí está, ¿eh? O sea, yo me atrevería a decir que para un buen fan de las películas alternativas, la máscara del Santo es como uno de los elementos a reconocer. Es como la cabeza de Godzilla. Como Claro. que es relativamente fácil de reconocer. Sí, Ahí está está. Y eso habla del verdadero superhéroe, o sea, de aquel que no es reconocible, o sea, aquel que siempre estuvo detrás de una verdadera máscara, ¿sí? Eso, yo siento que eso es lo grandioso de la lucha libre mexicana, o sea, en otras literaturas de cómic, o sea, nos venden la idea de que un enmascarado es alguien que se pone un antifaz y pues, eso es totalmente falso, o sea, es perfectamente reconocible con o sin la máscara, ¿no? Entonces, pues el santo es alguien que permaneció verdaderamente en ese anonimato, ¿no? Y continúa luchando en una galaxia muy lejana, ¿no? Así lo sabemos. Eso es lo que dijo el mago Septiembre y yo se lo creo. Muy bien, pues con esto podemos concluir entonces este muy pequeño homenaje en proporción a la figura del santo. Happy birthday, Santo. Sí, feliz cumpleaños, señor Rodolfo Guzmán, donde quiera que se encuentre. Le acabas de decir su nombre. Sin modo, así. Don Santo, usted perdone por revelar sus secretos, pero ¿qué importa? No, pero Bueno, no sé, ese es un nombre Terrestre, Fíjate que no es tiene- un nombre, Ajá, es un nombre o sea, igual y no mortal. importa que y es un nombre que adoptó. Sí, es el nombre Sí, mortal tal cual. del Santo. El El Santo nombre es para el así. gobierno. Ujú.
Así es. Sale, vale, muy bien, pues nos despedimos de ustedes, Víctor Hernández. Marco Antonio Santiago. El enmascarado platinado. Lo tienes que tocar, date cuenta. Sí. Recuerden que nos pueden contactar en distintos métodos, por ejemplo, Toma3Podcast, @Toma3Podcasts en Twitter, Toma3Podcast@gmail.com. Nos da mucho gusto estar de vuelta y con nuestros Twitters individuales, tal vez el mío es @VictorRogelio. Pollo cinéfilo. El enmascarado platinado. No, @Cheverro. Ok. Y, Ahora vas a tener que hacer ese perfil Sí, no. del museo platinado y contestar. y nos estamos escuchando en el siguiente episodio de Toma 3, un podcast de cine. Sí. Santo, santo. Santo llamando a Blue Demon. Santo llamando a Blue Demon. Contesta, Blue. Don't cry, Tootie, don't cry. Ah! Goodbye, Tootsie, goodbye.